Bueno, a ver, estaba pendiente cómo calcular el promedio, la moda y la mediana cuando los intervalos están agrupados en intervalos. Miren, antes de empezar a explicarles eso, tengo que remitirme a esta tablita. Fíjense, acá nosotros tenemos determinados datos que son notas que están organizados en una tabla. Tenemos acá la variable, las notas son 1, 2, 3, 4, bueno, etc. Y esta es la frecuencia. O sea, cuántas personas se sacaron un 1, cuántas personas se sacaron un 2, cuántas personas se sacaron un 3, etc. Para poder calcular el promedio, recuerden que nosotros sumamos la cantidad de datos y lo dividimos por la cantidad de datos que haya en total. En este caso, cuando hay frecuencia, o cuando estamos en una tabla, digamos, con los datos organizados en una tabla, necesitamos agregar una columna que diga X por F. ¿Por qué? Porque al 1, por ejemplo, lo tengo que sumar tantas veces me diga la frecuencia. Esto va a ser 1 más 1, que es lo mismo que poner 1 por 2. Por eso esta columna dice X por F. X por F. 1 por 2. El 2 deberíamos sumarlo 3 veces, porque dice que esto es 3 veces, entonces sería más 2, más 2, más 2. Bueno, pero ese más 2, más 2, más 2 es lo mismo que poner 6, que resulta de multiplicar 2 por 3, 6. Bueno, así con todas las filas. Por ejemplo, el 1, de este no digo nada porque como es un 1 no lo modifica, pero en este caso, por ejemplo, el 4 aparece 3 veces. Entonces, al momento de sacar el promedio, nosotros deberíamos hacer 4 más 4 más 4. Pero eso es lo mismo que poner directamente 12. Bueno, entonces, para no repetir tantas veces un mismo número, es que se agrega esta columna, que es la que dice X por F. Entonces, uno va multiplicando fila con fila, 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 3 por 1, 3, 4 por 3, 12, 5 por 7, 30. Y vamos poniendo los resultados acá. Una vez que hacemos esta suma, lo sumamos, digamos, a cada una de las filas, nos queda que eso es 241. Entonces los 241 lo dividimos por 40. Bueno, cuando los datos están agrupados, o sea que acá tengo intervalos, para calcular el promedio, fíjense qué es lo que vamos a tener que hacer. Me voy a la parte de agrupados, acá, acá. Y fíjense que nosotros también tenemos la tablita, la que dice X, acá están agrupados en intervalos, tengo la frecuencia, y acá fíjense que aparece una nueva columna que dice X sub n. ¿Por qué aparece esta nueva columna? Porque cuando tenemos que calcular el promedio, habíamos dicho que teníamos que agregar una columna que dijera X por F. Pero fíjense, si yo quiero multiplicar X por F, acá, ¿qué X voy a tener en cuenta? Si el primer intervalo va de 160 a 200. ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta? ¿El 161, el 162, 163? ¿Cuál? Bueno, como hay un montón de números acá dentro del intervalo, entonces lo que se hace es tomar un valor representativo de este intervalo. Y el valor representativo es el punto medio de este intervalo. Ese punto medio es lo que ahora vamos a empezar a llamar como marca de clase, que es esta nueva columna acá, y se calcula sumando el límite inferior más el límite superior dividido 2. Entonces, de esa manera, tenemos todos los puntos medios de estos intervalos. Bueno, al tener el punto medio, vamos a poder trabajar con un solo valor en este intervalo. Entonces, ahora sí vamos a poder llenar la columna que diga xn por f. Entonces, vamos a hacer 180 por 13 y colocamos el resultado. 220 por 25 y colocamos el resultado. 260 por 22 y colocamos el resultado. Hacemos la sumatoria y para poder calcular el promedio, sumamos todo, nos da en este caso 27.240 y lo vamos a tener que dividir por la cantidad de encuestados, que es 100. Entonces, acá 27.240 dividido 100. Acá el resultado, bueno, era para completarlo, eso sería 272,40. Entonces el promedio es 272,40. Ahora, cuando vamos a calcular la mediana, tenemos que ocupar esta fórmula. Ahora, esta fórmula tiene este A, el B, el C y el D, que no sabemos quiénes son, pero acá están las referencias. Miren, el A, ¿quién es? Dice, límite inferior del intervalo que contiene el promedio. Entonces, esto como nos había dado 272, me tengo que venir a la tabla y fijarme dónde está el 272. Entonces, el 272 estaría en esta fila, en la que va de 240 a 280. Entonces, el A es el límite inferior de este intervalo. Entonces, el límite inferior es 240. Por eso es que acá dice 240.
más, ponemos el más, n sobre 2. N en nuestro caso era 100. Entonces 100 dividido 2 es 50, por eso tenemos un 50 acá. Menos B mayúscula. El B mayúscula es frecuencia acumulada del intervalo que antecede al promedio. Entonces me voy a la tabla. Nosotros habíamos elegido esta fila. Entonces la frecuencia acumulada que antecede al promedio es el que está antes. Entonces el que está antes es 38. Por eso ahí dice 38. Luego, abajo, el C, es la frecuencia absoluta del intervalo que contiene el promedio. La absoluta, recuerden que es la F minúscula. Y si nosotros habíamos dicho que acá estaba el promedio, entonces la frecuencia absoluta que debemos colocar es esta, que es 22. Entonces por eso ahí dice 22. Y después dice por D. D es la amplitud del intervalo. ¿De cuánto en cuánto van estos intervalos? De 160 a 200 tenemos 40, de 2 a 240 y 40, 240 a 280 y 40. O sea que la amplitud es de 40. Por eso acá dice 40. Bueno, y después sacamos la cuenta. Separamos en términos, sacamos esta cuantita de acá, le sumamos 240 y nos da 261,82. ¿Qué significa eso? Como estamos calculando en la mediana, esto significa que el 50% de los datos está por debajo de 261 o igual a 261 y el otro 50% está por arriba. Con respecto a la moda, acá cuando los datos están agrupados ya no hablamos de moda, sino que hablamos de intervalo modal. Entonces, es el que tiene mayor frecuencia. Si yo miro, acá el que tiene más frecuencia es este, porque dice 25. Entonces, el intervalo modal es este, el que va de 200 a 240. Y eso es todo.